otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y al bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor.
hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Personas conectadas, gracias. Vamos a ver. Es bello cuando tenemos esta experiencia de los espíritus. Ahorita sentí muy lindo. Gracias por lo que me enviaron fluidos. Los recibí. Diego y Karina, qué lindo que están ahí. Excelente, qué bueno. Buenas noticias. Tenemos Diego y Karina que dirigen una escuela espírita en Argentina. Me están notificando que se han dejado llevar por los libros codificados. Esas son tremendas noticias. Gracias. Estamos teniendo también la casa espírita de Fuez Kardec, me parece que se llama. Voy a buscarla aquí. Esa casa espírita en Ecuador. Me han dado permiso para que los mencione y estuvieron hoy en una reunión muy interesados en mantenerse en los libros codificados, en los originales del francés. Estamos trabajando con eso. En todas partes estamos teniendo este despertar. En Colombia quiero invitar a los amigos de la FEDECOL, don Isauro Lago, me parece que se llama, director de la Federación Espírita de Brasil, de la Federación Espírita de Colombia. Quiero invitar a doña Susana de Bogotá. Ella me quitó de amigo y yo no quiero decir, no quiero sentir, no quiero dejarle saber que no quiero dejar su amistad. Mi posición es firme, es clara. Yo no estoy aquí pasándole la mano a los misticismos ni a los fraudes, llámese Chico Xavier, Divaldo Franco o el que sea. Se ha demostrado que la Federación Espírita de Brasil, Chico Xavier y todas esas personas han denigrado el espiritismo, se han separado de los conceptos del espiritismo y le toca a usted y a mí decidir cuál camino seguir. Yo le invito a que siga el camino del espiritismo kardeciano, moralizador y consolador que tenemos a nuestra disposición. Haga la decisión correcta como lo están haciendo en diferentes partes del mundo. Estamos trabajando con eso, con diferentes lugares en España. Hay grupos católicos que se están reuniendo y estamos abriendo los ojos y no estamos permitiendo que ya se nos engañe más. Este próximo tema que voy a hablar ahora va a ser el tema de el Pacto Áureo. ¿Qué es el Pacto Áureo? Bien importante. Quiero también, antes de ir al Pacto Áureo, saludar a las personas que están conectadas, Diego y Karina. Los saludamos. Si me pueden llamar para hablar con Lola, les recibo la llamada. Si puede por Facebook,
Magnífico. Pueden hacerlo también por WhatsApp. Que puedo dar el teléfono por WhatsApp y se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. Ok, ya tengo aquí el tema para discutirlo, pero deseo, antes de seguir, verificar las personas que están conectadas. Tenemos a Diego y Karina de Argentina con sus hijos. Tenemos a uno de los hijos es Lola, la terrible, debe tener unos 5 o 6 añitos. Le saludamos a Maiten, uno de los hijos, y a Jonás, y al hijo mayor, que se me escapa el nombre, pero a Diego y a Karina los quiero, los amamos mucho, Laura y yo. ¿Okay? Tenemos a Doris Fandino, gracias por la comunicación que tuviste con nuestro amigo Jaime. También saludo a Jaime, Eric Vaquerizo, de Ecuador. Si Jaime me puede llamar, vamos a darle el anuncio oficial de su casa espírita para que él me explique su función. Vamos a aprovechar, Jaime va a estar conmigo, le estamos dando participación todos los miércoles para que los miércoles él pueda ayudarnos con lo que está pasando con las traducciones del francés. Saludamos a Rosana, a Susana Gómez, a Oski. Hola, saludos Oski de Argentina. Luis Ortega. ¿Qué pasa, amigo? Te tengo que ver un día de esto, papá, que ya yo estoy en Puerto Rico. ¿Por qué no vienes un día acá para que hagas el programa conmigo aquí? Una tardecita. Tenemos a Santiago Maya Pérez, eso fue el día de ayer, o antier. Lo saludamos, ya hablé con él. Todas las personas, Bruno Libertoni, no hemos tenido oportunidad de hablar, no nos hemos conectado. Las veces que me llama yo no estoy, las veces que yo lo llamo él no está, pero le mando saludos. Tenemos a un amigo nuevo, Alejandro Gómez, y él se comunicó conmigo la vez pasada. Carmencita Castro, de Chile. Le dije que esta tarde me llame por la noche a las 10, que yo voy a atender su llamada. Ayer estaba un poquito cansado. En fin, estamos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes esta programación. Vamos a comenzar con el tema. Déjame ver si tengo algún otro mensaje de los amigos que están conectados. Le pedí a Valquerizo que nos hablara por teléfono para verificar la información de su casa espírita en Ecuador, para que personas que están allí puedan visitar esa casa espírita, que está dirigida por mi amigo Jaime Eric Vaquerizo. ¿Okay? Bueno, amigos, este tema es muy importante para mí, sumamente. A pesar de que esto ocurrió en el año 1949, el siglo pasado, hemos descubierto que durante muchísimos años, más de 60 años, las organizaciones espíritas del mundo, diciendo que son espiritistas, establecieron un pacto que se llama el Pacto Áureo. El Pacto Áureo no es porque sea algo aural o cualquier connotación sobre eso, simplemente porque uno de los miembros que estaban allí, de esa reunión, tenía un nombre, y en base a ese nombre, porque motivó eso, se le dio ese nombre. Se llama el Pacto Áureo o el Pacto de Oro de Brasil. Eso ocurrió en la Federación Espírita de Brasil, la FEB, la FEB, la Federación Espírita de Brasil, pero que ese Pacto Áureo no representa el sentir de los espiritistas, que nos basamos en la tercera revelación espírita. El propósito y la justificación de ese pacto lucía como si fuera un pacto entre ellos mismos para sus organizaciones. Pero como ellos han constituido, hablo de la CEPA,
Confederación Espírita Panamericana, que firmó ese pacto, la Federación Espírita de Brasil y otras federaciones que estaban en el momento, que los dirigentes que firmaron eso no consultaron con los miembros de sus organizaciones para hacer un pacto, un arreglo, un agreement, un acuerdo entre ellos, que el único propósito era de que crecer el espiritismo. En ningún momento el espiritismo creció, en todo momento se estableció una demarcación, una separación firme, quiénes son los que piensan de una manera, quiénes piensan de lo otro, y en base a ese respeto que deberías hacer entre todas las organizaciones, ninguno se iba a tirar uno con el otro. Eso le estaba dando la oportunidad y estaba abriendo la puerta de que cada cual podía decir lo que dijera, lo que quisiera, y los otros que no pensaban igual no podían refutar ni decir nadie porque habían firmado el pacto áureo. Eso no es espiritismo, por dos cosas. El propósito que se tenía para eso, que era unificar, lo que hizo fue que separó. Y de resultado tenemos, después de 65 años, o 60 o 70 años, que eso no funcionó para ningún lado. También tenemos que en el espiritismo no existen los pactos. El espiritista no necesita pactos, nosotros no necesitamos pactos. Estamos hablando de pactos espirituales, porque pactos son contratos. Y usted tiene que vender un edificio o una casa, tiene que hacer un contrato, porque usted no sabe las intenciones de la otra persona que va a lidiar con usted. Entonces ahí existen pactos y existen contratos que la sociedad avala y debe seguirse en ese sentido por escrito para que ninguna de las partes viole las condiciones de esa venta, o de esa renta de ese edificio, o de la compra de ese material, o de ese carro, o lo que fuera, o de la casa. Pero no estamos hablando que en el espiritismo funcione igual. En el espiritismo no hay pactos. Y de hecho, los pactos en el espiritismo solamente lo hacen los espíritus inferiores e impuros, los malos espíritus. Y lo voy a probar. Los pactos en el espiritismo no existen. No aparece en ninguno de los libros codificados ni en las revistas espíritas que el espiritismo promueva, acepte, oriente o dirija a una actividad de pactos. Eso no se acepta en el espiritismo. No hay necesidad de pactos en el espiritismo. Porque cuando tú eres un espiritista verdadero, ¿cuál es la condición de que tú seas un espiritista verdadero? Según el espiritismo. ¿Qué dice? Espiritista verdadero. El espiritismo solo reconoce por adeptos suyos a los que practican sus enseñanzas, sus creencias, sus enseñanzas. Entonces, por lo tanto, ¿para qué nosotros necesitamos un pacto con un amigo, espiritualmente hablando? De la única manera que tú haces pacto es cuando tú estás escondiendo algo, o que tú de antemano sabes que te van a acusar de algo que tú estás haciendo, y para que eso no salga a la luz, pues tú haces un pacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí la maldad, la condición principal para que haya un pacto entre espiritistas es que hay maldad, que hay cosas que hay que ocultar, que la gente no sepa. Entonces ese es el famoso pacto áureo de Brasil de 1949, que se le llama el Pacto de Oro. Ellos fueron espiritualistas, nunca fueron espiritistas, nunca leyeron el libro de los medios, de los espíritus, que dice que en el único lugar que se habla de pactos es en el ítem 549 y 550. Vamos a ver qué es un pacto en el espiritismo. Los espiritistas verdaderos que practicamos las creencias del espiritismo, no necesitamos pactos. Cuando yo hablo de creencias, estamos hablando de enseñanzas. Si yo quiero decir que yo soy espiritista, y yo digo que soy espiritista por convicción, es porque lo que yo predico y lo que yo defiendo no se aleja de los postulados del espiritismo en sus enseñanzas. Yo no vengo a enseñar palingenesis porque el espiritismo me dice que eso no existe, que lo que existe es reencarnación. Pero hay organizaciones espiritistas que hoy día cambiaron esa palabra. Entonces, en ese sentido, no son espiritistas. Porque un espiritista verdadero se rige y se ciñe por las enseñanzas del espiritismo. O sea, no necesitamos pactos. Es por eso que no tenemos ninguna otra alusión a los pactos
aparte del libro de los espíritus, que lo habla en el ítem 549 y 550 únicamente. En otras palabras, el espiritismo no habla de pactos en ningún otro libro codificado, excepto en esta referencia del libro de los espíritus. Entonces, el pacto áureo lo hicieron los espiritistas de Brasil, y los pactos solo lo hacen los malos espíritus. Ustedes no se verificaron que eso, el espiritismo no acepta eso, y que el espiritismo clasifica los pactos como hechos por espíritus malos. Específicamente, los que se prestaron y firmaron ese pacto áureo son espíritus y fueron inducidos por espíritus malos. Pero te aparecen las fotos muy bonitas, de gente muy ilustre. Yo lo puse en mi muro y dije, Dios mío, que esa gente no puede ni romper un plato. Pero el mundo espiritual cataloga los pactos como los que hacen los malos espíritus, según definido en el ítem 549 y 550 del libro de los espíritus. Entonces, tampoco son adeptos del espiritismo los que realizan pactos espirituales. No estoy hablando que no haya contrato y que el espiritismo no esté de acuerdo, no, los contratos que existen entre los hombres para cualquier situación civil no tiene que ver nada con lo espiritual. Estamos hablando de pactos espirituales. Usted va y hace un pacto con el diablo, como dicen ellos, los que creen en el diablo, entonces se creen que ese pacto tiene validez. Esta persona este espíritu que está molestándonos a nosotros de una familia en Colombia, yo tengo un pacto, y usted no tiene pacto, el espiritismo no acepta ningún pacto. Está roto cualquier pacto que haya existido. Entonces, el pacto áureo lo hicieron los espiritualistas de Brasil, y se reunieron con la CEPA, la Confederación Espírita de Brasil, y ellos firmaron también. Por eso es que la CEPA no defiende nada de lo que dicen los espiritistas de Brasil y no se oponen a nada. Es más, se confabularon ahora para vender no solar. Son partícipes, son cómplices de ese misticismo tan grande que se llama no solar. Entonces, los propósitos de ese pacto, el pacto áureo en Brasil, en 1949, fue encubrir lo que no fuera espiritismo, para que nadie los acusara. No tenía el propósito ni el resultado de unir al espiritismo. Por el contrario, todas las facciones del espiritismo en ese momento, 1949, y luego de esa fecha, se separaron aún más. Establecieron demarcaciones. ¿Y qué es eso en el espiritismo? Ahí tengo 842, una demarcación en el espiritismo. Es falso y pernicioso. Entonces, ¿para qué tú vas a hacer un pacto? Para entonces no estar de acuerdo a lo que el espiritismo enseña. Se separaron aún más, y hoy día están separados por completo. Ese es el propósito, esa palabrería ahí, ¿no? Que queremos hacer un pacto áureo para que nosotros todos nos unimos. No se unían. El propósito era atrapar a Chico Xavier, que estaba cometiendo fraude, lo habían llevado ya a la corte. Y las cosas se le iban a poner peor. Y dije, bueno, esto va a seguirse dando. Y esos fraudes que se están haciendo, ellos sabían todas esas cosas porque ellos eran partícipes de la Federación Espírita de Brasil. Entonces, para curarse, se inventaron hacer un pacto áureo. No vamos a hablar de los demás. Que cada cual piense por sí libre albedrío, pero que no se meta con los demás. No, señores, eso no es así. Usted tiene el techo de cristal, tenga cuidado que no le vengan una piedrita. Nunca se logró unidad, pero sí se lograron introducir opiniones personales. Por ejemplo, en la Federación Espírita de Brasil te puso el palingenesia, te puso la carta de posicionamiento, opiniones personales de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de la Federación Espírita de Brasil, misticismos como no solar, fraudes como los fraudes de Uberaba, descubiertos de 1951 a 1966, plagios, libros plagiados como el libro no solar, conceptos como colonias espirituales le pertenecían a otro libro que había sido publicado en 1920, o sea que los libros codificados falsos en contra del espiritismo, escrito por estos espíritus mentirosos que se le llaman benefactores, Emanuel y André Luis, espíritus falsos, que escribieron bonito y la gente ve las cosas bonitas, como el que lee la Biblia, los mensajes de Jesús, pero no mira las atrocidades que escribió Moisés en el pasado. Todo lo que sea falso contra el espiritismo, nadie lo defendía, porque había un acuerdo entre ellos. Un acuerdo de mentiras. Y eso, con la participación de espíritus supuestamente benefactores que se contradicen en el espiritismo, como es André Luis y es Emanuel y es Joan Angelis. Contradicciones completas de lo que el espiritismo enseña.
Entonces, ese pacto áureo de 1949, desde el primer momento que esos misticismos serían cuestionados en defensa del espiritismo, nadie podía decir nada. Entonces eso es en contra del espiritismo y con el fin de ocultar los malos comportamientos. Tenemos el ejemplo de cambiar conceptos fundamentales en el espiritismo, como lo ha sido cambiar reencarnación, una base fundamental de la doctrina espírita, por palingenesia, con la carta de posicionamiento de la CEPA de septiembre del 2012, que está publicado y todo el mundo tiene acceso a eso. También eso se publicó en el año 2012, en septiembre. Y nadie dijo nada porque había un pacto. Entonces la misma organización de la CEPA se aprovechó de ese pacto áureo al publicar su carta de posicionamiento en contra del espiritismo en septiembre de 2010. Y nadie dijo nada para defender los postulados del espiritismo. Entonces la Federación Espírita de Brasil, por su parte, fueron los más beneficiados, porque todos sus misticismos, todos sus embustes, todas sus mentiras y la incorporación de Jean-Baptiste Rostaing, un enemigo del espiritismo, luego de que los espíritus de los libros codificados, específicamente el espíritu Erasto, lo desenmascarara ante los espiritistas de Burdeos en Francia en el año 1863 y se puso por escrito en las revistas espíritas, tuvo vía libre la Federación Espírita de Brasil para promulgar y presentar a Jean-Baptiste Rostaing. Y dicho sea de paso, casi todos los presidentes de la Federación Espírita de Brasil han sido rostanguistas, en contra de lo que es el espiritismo, porque el rostanguismo es en contra del espiritismo, son enemigos del espiritismo, pero ellos dicen nosotros somos espiritistas. También se dio lugar a que Emmanuel y André Luis, espíritus que se contradicen con los libros codificados, hicieran su agosto, publicando libros apócrifos psicografiados con malas enseñanzas como las larvas espirituales de André Luis, que existen larvas espirituales, que hay una caída del espíritu de volver a encarnar en una larva, en un animal. Eso, consecuencia de que nadie les dijo nada. Y el día de hoy la CEPA nunca se ha pronunciado por ninguna de estas cosas. Espíritus que se contradicen con los libros codificados. Hicieron su agosto publicando libros apócrifos psicografiados, malas enseñanzas como larvas espirituales de André Luis, caída del espíritu o retrogrado del espíritu de Manuel, espiritización de Johanna de Angelis, una imposición de la mentora de Johanna y un pacto que se tiene que hacer con las personas que llegan nuevas al espiritismo, los nuevos adeptos. Eso no lo dice la codificación. Ningún espíritu te puede imponer a ti nada. Y el tú decir una imposición del espíritu de Johanna Angelis para espiritizar en el mundo, en todas las casas espíritas en 1988, significa que ninguno leyó la codificación. Ninguno respeta el espiritismo. Lo utilizan a su manera, como le da la gusto y gana, y como decía Edivaldo Franco, que tampoco es espiritista. Nada de eso es espiritismo. Y nadie les indicó que eso no era espiritismo. Entonces, el pacto áureo encubrió a estos espiritualistas cristianos que se creyeron ser espiritistas y nadie les podía decir nada. Yo no he firmado ningún pacto en el espiritismo y soy defensor de mi filosofía, delatando a estos mistificadores. Tengo todo el derecho a hacerlo por la parte como una indulgencia que está descrita en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, versículo 21. Espiritualistas cristianos que se hicieron pasar por delitos, pero todo se descubre y los nuevos adeptos del espiritismo no tienen necesidad de solo creer en Chico Xavier, Edivaldo Franco o cualquier organización espiritualista que dicen ser espiritistas y que tienen una nueva espiritualidad. No es posible una nueva espiritualidad en el espiritismo después de la tercera revelación, porque la tercera revelación se constituye una verdad eterna, inspiración de Dios, y una verdad eterna no se puede cambiar. Para que una verdad eterna se pueda cambiar, se requiere que haya un cambio de parte de los mismos espíritus, y eso no ha ocurrido ni ocurrirá jamás. Voy a poner aquí un acentito, porque yo cuando veo que tengo que poner un acento y no me siento incómodo. Tampoco que los nuevos adeptos al espiritismo tienen derecho o se merecen que sean engañados por estas organizaciones que se constituyen en detractores del espiritismo mundial. Ya están descubiertos
Y mientras existan cartas de posicionamientos o pactos áureos, y existan los solar y colonias espirituales, los estaremos exponiendo. Y todos los que lleguen nuevos, que leen los libros codificados, el libro de los espíritus, el libro de los medios, van a tomarse ellos la prerrogativa de decidir si van a esos lugares o van a seguir el camino recto que lo lleva por el espiritismo moralizador y consolador que estamos predicando. Todo aquel que se identifica con el espiritismo moralizador y consolador tendrá las puertas abiertas a dejar esas organizaciones que han demostrado ser falsas y perniciosas. Eso lo avala el ítem número 841 y 842 del libro de los espíritus, donde se establece que demarcaciones, separación entre los hombres, eso es falso y pernicioso. Eso no es espiritismo. Entonces, solo lo que necesitan los nuevos adeptos es leer los libros codificados para comprender el espiritismo. Le vamos a dar una ayudita, le vamos a dar una referencia, va a estar publicado para que cuando haya dudas con relación al contenido, usted lo verifique del original francés. Y se lo vamos a poner el mismo original que Kardec autorizó que se publicara. Entonces, yo pregunto, ¿para qué un espiritista necesita pactos? Si los pactos espirituales solo lo hacen los malos espíritus, que no practican las creencias del espiritismo. Entonces quiere decir que cuando un espiritista verdadero se encuentra con una situación de hacer un pacto de alguna situación con su casa espírita o con cualquier otro, tiene que darse cuenta que si es espiritista verdadero, eso no existe en el espiritismo y no es aceptado. Pero ¿cómo conocemos que es un espiritista verdadero? Usted va a hacer una reunión con alguien y esa persona dice que es espiritista. ¿Y cómo usted reconoce que esa persona es espiritista? Sencillo. Yo tengo aquí la clave. Un espiritista verdadero es aquel que, según el libro de Obras Póstumas de Allan Kardec, lo describe en una breve contestación que hizo Kardec a los detractores del espiritismo en esa época, donde él dice lo siguiente: el espiritismo solo reconoce por adeptos suyos a los que practican su enseñanza, es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos, más afables, más humildes, pacientes, benévolos, caritativos para con el prójimo y moderados en todas las cosas. Pues este es el signo característico del espiritista verdadero. Entonces el espiritismo solo reconoce un adepto del espiritismo aquel que practica las enseñanzas del espiritismo. Y esto es considerado un espiritista verdadero. Pues entonces usted no, ¿por qué tiene que hacer pacto con una persona que habla el mismo idioma? Que se tienen que confiar. Y que el hacer el pacto es como tapar lo malo que hace la otra persona y no decir nada. Eso no es lo que nosotros enseñamos, no es lo que el espiritismo nos enseñó. Por eso es que no hay pactos en el espiritismo. Entonces, no es espiritista uno que cambia las enseñanzas del espiritismo e introduce opiniones personales, aisladas, de las que el espiritismo no puede responsabilizarse. Ni tampoco es espiritista verdadero los que hacen pactos espirituales. Ejemplo, el llamado Pacto Áureo o Pacto de Oro, firmado por la Federación Espírita de Brasil con las otras líneas de pensamiento u organizaciones del espiritismo, como la CEPA, en esa época, en el año 1949. Este es un ejemplo de cómo líderes espiritistas, sin tener el aval espiritual ni de los miembros bases de sus organizaciones en aquel momento, ni los miembros bases de sus organizaciones fueron consultados. Hoy nos encontramos con este acuerdo que perjudicaron al espiritismo por muchísimos años e hizo que nadie defendiera nuestra filosofía. Los que hacen pactos en el espiritismo esconden algo debajo de la mesa, no son correctos u honestos, porque el espiritista verdadero no se presta para engaños. Un espiritista verdadero no es el que cobra menos dinero. Esos son charlatanes, infiltrados en el espiritismo. Los charlatanes, que es una palabra francesa descrita por Allan Kardec, son los que cobran dinero en el espiritismo. Y más son charlatanes cuando te cobran dinero por un concepto como no solar. Esos son charlatanes, porque sabiendo que eso no es parte del espiritismo, ni es parte de ninguna nueva espiritualidad, porque no puede existir, se ponen por ahí a venderlo como un producto. Entonces, evaluar un espiritista y saber si es uno verdadero, se necesita tener conocimiento adquirido leyendo los libros, mediante la lectura de los libros codificados de Allan Kardec. Así se puede verificar la autenticidad. Y cuando una persona te viene a hacer pactos, dice, no, eso no es espiritista. Un espiritista no hace pactos.
Por eso es que tú cuando evalúas la obra de Joaquín Trincado, al ser el Chipotio, lo primero que pone es un pacto, un juramento con los niños. Y dice claramente que no importa que los padres se opongan, ese pacto se tiene que dar con los niños, porque no importa la opinión de los padres. ¿Y quién se cree el señor Trincado que es? Que viola una cosa fundamental, que es la misión que tiene el padre con los hijos, e interviene con esa relación, porque él dice que eso es importante. No, el espiritismo no enseña pactos. Eso es un gran ejemplo, que los amigos Joaquín Trincado hacen pactos. Pero vamos a ver en concreto cómo está expresado lo de los pactos en los libros codificados. Solamente en el libro de los espíritus. Vamos a ver qué es lo que dice. Cuando hay en la sección que habla de intervención de los espíritus en el mundo corporal. ¿Cómo podemos manejar a los espíritus en el mundo corporal cuando ellos aparecen? Los pactos no existen. Ahí está en 549. ¿Qué dice? Allan Kardec le pregunta: ¿hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos? Preguntó Kardec. ¿Hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos? O sea, ¿eso es cierto? ¿Eso es correcto? Le preguntó Kardec. El espíritu dijo: no, esos pactos no existen, sino una naturaleza maligna que simpatiza con espíritus malos. O sea, que el que hace pacto simpatiza con malos espíritus. Y los espiritistas que firmaron ese pacto en el año 1949, llámense la Federación Espírita de Brasil o la CEPA, que son los más conocidos, tenían espíritus malos que los dirigían, con propósitos nefastos para el espiritismo. Por más de 70 años se olvidaron de que el espiritismo había que defenderlo en sus bases fundamentales y se jactaron, se llenaron la boca diciendo que eran espiritistas. No fueron espiritistas nunca, no fueron adeptos del espiritismo. Y sigue diciendo el espíritu, dice: no, esos pactos no existen, sino una naturaleza maligna, que significa simpatiza con espíritus malos. Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo, entonces llamas a espíritus inferiores que, al igual que tú, solo quieren el mal. Quiere decir que cuando tú haces un pacto, como es el pacto áureo, pacto de oro, que se hizo en Brasil en 1949, dice aquí que cuando se hacen esos confábulos, esos acuerdos, son espíritus malos como tú. O sea, que los mismos eran malos los de la Federación Espírita de Brasil como la Federación Espírita de la CEPA. Los dos eran malos, según el espiritismo. Entonces llamas a espíritus inferiores que, al igual que tú, solo quieren el mal. De ese modo, para ayudarte, ellos pretenden que tú les sirvas en sus malos propósitos. ¿Y qué malos propósitos tenía la Federación Espírita de Brasil? ¡Claro! Tenían interés en todo momento presentar a Chico Xavier. Sabían que se había descubierto que estaban haciendo materializaciones falsas, que tenía problemas con los plagios, y para curarse en salud. Pues ahí tiene el resultado. ¿Qué es lo que dicen los espíritus? Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo. Entonces llamas a espíritus inferiores que, al igual que tú, solo quieren el mal. De ese modo, para ayudarte, ellos pretenden que tú les sirvas en sus malos propósitos. ¿Y qué malos propósitos? Ya dije los malos propósitos de la Federación Espírita de Brasil, con los espíritus estos embusteros, mentirosos, Emanuel y André Luis y Joana Angelis. ¿Ah? Y ellos sabían que las cosas no estaban como debían ser, y para protegerse le dijeron a la otra facción del espiritismo: yo no hablo de ti, tú no hablas de mí. Entonces, ¿pero qué podía esconder la Federación Espírita de la CEPA para prestarse a firmar un documento como ese? Sencillamente su plan era cambiar los libros codificados, como hicieron con la carta de posicionamiento. Eso fue maldad, eso fue todo premeditado, con el propósito de que ya tenían un pacto, que no le iban a decir que no, y ellos podían publicar lo que les diera la gana. Hasta que ahora nos dimos cuenta: no, señores, esas cartas de posicionamiento son apócrifas, falsas, de toda falsedad. Entonces, dice: de ese modo, para ayudarte, ellos pretenden que tú les sirvas en sus malos propósitos. Sin embargo, no se sigue de ahí que tu vecino no pueda desembarazarse de esos espíritus mediante una conjuración contraria y por medio de su voluntad, cuando alguien quiere cometer una mala acción, por el solo hecho de desearla, llama a los espíritus malos para que lo ayuden
Entonces ellos se llamaron, eran malos los dos, para que ellos entre los dos cogieran el espiritismo y entonces dejaran que cualquiera hiciera lo que le diera la gana con el espiritismo, porque ellos creían que ellos tenían el derecho. Entonces sigue diciendo el espíritu. Yo hice una interrupción y hice ese acotamiento. De ese modo queda obligado a servirlos, tal como ellos lo hacen con él, porque ellos también lo necesitan para el mal que quieren hacer. O sea que el pacto solo consiste en eso. Voy a leerlo otra vez, la contestación del espíritu. Esto es importante, esto es caviar el día de hoy. Calder le pregunta, ahí está en 549. ¿Hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos? El espíritu le contestó, no, esos pactos no existen, sino una naturaleza maligna que simpatiza con espíritus malos. O sea que la naturaleza de los pactos son espíritus malos. Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo, entonces llamas a espíritus inferiores que, al igual que tú, solo quieren el mal. De ese modo, para ayudarte, ellos pretenden que tú les sirvas en sus malos propósitos. Sin embargo, no se sigue de ahí que tu vecino no pueda desembarazarse de esos espíritus mediante una conjuración contraria y por medio de su voluntad. Cuando alguien quiere cometer una mala acción, por el solo hecho de desecharla, llama a los espíritus malos para que lo ayuden. De ese modo, queda obligado a servirlos, tal como ellos lo hacen con él, porque ellos también lo necesitan para el mal que quieren hacer. Y el pacto solo consiste en eso, en la maldad. O sea que los espiritistas del tiempo de 1949, que no son los mismos que están hoy tienen derecho a salirse de ese pacto. Hoy tienen derecho a abrazar nuevamente a nuestra filosofía y dejarse de pamplinas y tonterías y estar creyendo en pajaritos que vuelan, porque esos pactos no son parte de lo que el espiritismo enseña. Dignifique nuestra filosofía. Usted aglomera a los de la cepa, aglomera a las personas racionalistas, enséñele que el espiritismo se basa en los libros codificados. No sea hipócrita diciendo que unas cosas son correctas y otras cosas no. Que aceptan algunas y otras no las aceptan. Eso no es un espiritista de verdad. Kardec contestó en esto como comentario, dijo, la dependencia en que a veces se encuentra el hombre en relación con los espíritus inferiores proviene de su confianza en los pensamientos malos que ellos le sugieren, y no de alguna estipulación entre ellos y él. El pacto, en el sentido vulgar que se atribuye a esa palabra, constituye una alegoría que describe a una naturaleza maligna que simpatiza con espíritus malos. O sea, que el que me venga a decir a mí, no, porque los pactos son con espíritus malos. Y solamente los que se prestan a firmar esos pactos son espíritus malos. Lamentablemente en la facción de Joaquín Trincado, los niños no tienen oportunidad de decidir, porque un niño menor de edad no puede, legalmente en cualquier parte del mundo, no se acepta que un niño firme un contrato. Pero ellos le hacen firmar un contrato para obligarlos, para que cuando sean grandes se mantengan en esas casas espíritas que no predican espiritismo. Lo mismo pasa con el catecismo en la Iglesia Católica. Te hacen firmar e ir allá a pasar por el catecismo para tenerte a ti dominado el resto de tu vida. Vamos al 550, que es el segundo. Pregunta de Kardec. 550. Ya discutimos el 549, ¿verdad? Y sabemos que los pactos solo consisten en eso, trabajar con malos espíritus. Número 550. ¿Qué sentido tienen las leyendas fantásticas según las cuales determinados individuos habrían vendido su alma a Satán, o sea, al diablo, para obtener de él ciertos favores? Le pregunta a Kardec, ¿eso es cierto? De que hay unas leyendas fantásticas que dicen que se le vende el alma al diablo. El espíritu dijo, todas las fábulas contienen una enseñanza y un sentido moral. Vuestro error consiste en tomarlas al pie de la letra. La que nos ocupa es una alegoría, que es decir, que se hace un pacto con el diablo. La que nos ocupa es una alegoría que puede explicarse así. Quien llama en su ayuda a espíritus para obtener de ellos los dones de la fortuna o cualquier otro favor, manifiesta sus quejas a la providencia y renuncia a la misión que ha recibido y a las pruebas que debe sufrir en la tierra. Además, padecerá las consecuencias de ello en la vida futura. Esto no quiere decir que su alma quede para siempre condenada a la desdicha,
Pero dado que en lugar de desprenderse de la materia, se hunde en ella cada vez más. Entonces las alegrías de que haya gozado en la tierra no habrá de tenerlas en el mundo de los espíritus. Así será hasta que se haya redimido mediante nuevas pruebas, tal vez mayores y aún más penosas. A través de su apego a los goces materiales, el hombre se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Se trata de un pacto tácito entre ellos y él que lo conduce a la perdición, aunque siempre le resulta fácil de romper con la asistencia de los espíritus buenos si tiene la firme voluntad de hacerlo. Aquellos que juegan en la lotería, hay muchos que juegan en la lotería. Yo voy a jugar la lotería y me quiero pegar. Yo estuve en Walmart hace unos meses atrás y había un señor a mi lado y una señora. Y dije, mira que ese premio está bien alto, el premio de Powerball está bien alto en la fila. Y yo estaba escuchando. Y el hombre le dice, la mujer le dice, ay, si yo me pegara la lotería, yo cogería todo ese dinero y ayudaría a cada uno de mis hijos, le haría una casita. Ese pensamiento noble que tienen las madres. ¿Y sabe lo que dijo el señor de Dano? Yo no. Yo cogería el dinero y lo primero es que yo hago es que me desaparezco, que nadie sepa dónde yo estoy. Orgulloso, egoísta. Su mente está, los espíritus malos se lo comen. Y yo me voy y me voy a dar un viaje. Y que nadie sabe dónde yo estoy. Me disfruto el dinero, yo no se lo doy a nadie. Ese es un padre de familia que posiblemente tiene la misión de ayudar a sus hijos y no le importa un caramba a sus hijos. Porque tiene ese pensamiento egoísta y orgulloso. Y se jacta de decir que si se pega la lotería, utilizar el dinero para su propio goce. Esos que están así, dice la codificación, dice aquí el libro de los espíritus, sencillamente esto quiere decir que su alma queda para siempre condenada a la desdicha. O sea, no quiere decir que tú haces un pacto y que no te puedes salir, te puedes salir, pero dado que en lugar de desprenderse de la materia, se hunde en ella cada vez más. Y las alegrías de que haya gozado en la tierra no habrá de tenerlas en el mundo de los espíritus. Así será hasta que se haya redimido mediante nuevas pruebas, tal vez mayores y aún más penosas. Entonces entra aquí lo que se llama las intenciones del ser humano. Cuando tienen pactos o tienen deseos de que unas cosas se den a cambio de otras cosas, entonces tienen los resultados y se imbuyen, se meten más en la materia, cuando deberían estar saliendo de eso. Usted es una persona buena, conoció el espiritismo, decidió cambiar su vida y ser una persona desprendida de la parte material. Es caritativo con amor, ayuda a todo el que le pide ayuda. Y de momento le cayó una herencia. No hablemos de la lotería, una herencia, un dinero que usted no esperaba. Y ese dinero llega. Tal vez porque ya estaba determinado, tal vez no, de que en el mundo espiritual, cuando estaba realizando el diseño de las pruebas, de que en un momento dado de su vida iba a tener dinero. ¿Qué iba a hacer con el dinero? Tenía que probarse que lo utilizara para el bien y para el bienestar de su familia y de él mismo. Entonces le llega esa herencia, o le dicen que va a tener una herencia, vamos a ponerlo más a tono con lo que dice la codificación. Y mira, Fran, ¿tú te acuerdas del primo tuyo que se fue para Estados Unidos y que hizo mucho dinero por allá? Él te va a dejar a ti un pedacito de eso. ¿De veras? Entonces Fran rápido le pasa por la mente y dice, ay, me compro un cajón nuevo. Ay, mando a hacer una piscina. Ay, le pongo esto a la casa. Ay, le construyo esta casa a Laura de que ella la quiere allá en la montaña. Entonces yo empiezo a pensar en eso. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, hoy estamos en agosto, en octubre 2. ¿Eso se puede dar? Entonces se fue la persona de veras. Se lo pudo haber dicho un familiar o se lo pudo haber dicho un brujo, un hechicero, que se dedican a hacer ese tipo de premoniciones. ¿Qué ocurre inmediatamente? Inmediatamente que viene en tu mente, ¿cuándo va a ser eso? Pues yo quiero que eso pase ya, pero para que eso pase, él tiene que morirse. Entonces, tú antes no te preocupabas por esa persona, nunca ni pensabas en ella, porque esa persona no es parte de tu círculo familiar, una persona, un familiar lejano, pero él pensó
según ese espíritu, que él te iba a dejar algo a ti. Entonces te llenó y te envenenó la mente. Entonces tú vienes y estás contando con ese dinero que no lo tienes en la mano y lo primero que cuentas es decir que esa persona se muera. Por eso que yo le digo a todos los amigos míos que han llegado al espiritismo, que tienen la capacidad mediúnica, tengan cuidado de estar diciendo a las demás personas lo que le va a pasar, porque si no se da, usted crea un ambiente, una situación que le va a inmiscuir a usted en muchas reencarnaciones, un endeudamiento terrible de su espíritu, por estar diciendo lo que no tiene que decir. Yo le digo a los amigos que llegan al espiritismo, ustedes en este grupo que nosotros hacemos, nosotros no pretendemos que los que tienen capacidades mediúnicas estén diciéndole a los demás lo que le va a pasar, porque eso son premoniciones y son secretos de Dios, y además de eso, estamos hablando que son predicciones del futuro, que eso no es aprobado por el espiritismo, y se endeudan fácilmente. Pero Fran, lo tengo que decir, cosas en la boca, porque en el momento que lo diga, la persona lo va a recibir. Mira, eso me lo dijo Fran. Una persona que yo conozco le dijo a Laura hace un tiempo atrás que yo no invirtiera en la casa que invertí en Estados Unidos. Mira que Fran va a perder el dinero porque esa casa que no se va a vender. Y yo le dije, Laura, dile a esa persona que yo no creo en lo que me está diciendo, que no necesito de ese tipo de pensamiento, ni ese tipo de asesoramiento, ni nada. La casa se vendió. Pero yo estaba haciendo aquí una sesión para ayudar a un amigo y ella estaba sentada. Y yo le estaba diciendo, nosotros no podemos hablar del futuro. Yo tuve en mis manos la oportunidad de oro con esa situación. Y ella dice una persona, no, porque los espíritus me hablan y todo, y cada vez que el espíritu le dice algo, él lo dice, y se lo dice a todo el mundo. Y todo el mundo, mira que fulana tiene capacidades. Entonces llegó la oportunidad de Fran Montañez sentarse frente a ella y decir, eso no es espiritismo. Pero es que me llega la información, yo te voy a dar un ejemplo. Tú le dijiste a Laura que el dinero que yo tenía no lo invirtiera en la casa esa, que no le iba a vender. Y mira a ver si la casa la vendí. ¿La vendí o no la vendí? Me bajó la cabeza. Eso, otra persona que no fuera Fran Montañez, le hubiese ocasionado a otro a tal vez una desgracia, porque él dijo, pero si el dinero lo estoy invirtiendo para sacarlo para atrás y utilizarlo para mi futuro, y ahora no la puedo vender, y esta persona está diciendo que no voy a poder venderla, entonces me pasaron unos meses para yo poder vender eso. ¿Y qué podía venir a mi mente? Ay, ¿tuvo razón ella? No tuvo razón. No tuvo razón. En todo momento yo le dije, no, acepto eso, porque el que trabaja es justo que reciba su paga. Usted dice, no, porque yo hago muchas cosas buenas. Espera, porque tu paga va a venir. No va a ser una paga económica posiblemente, pero de satisfacción. Y a esa persona le dije, quítate de la mente de que tú tienes una mediunidad para decirle a otro lo que le va a pasar. Lee los libros codificados. Aprende lo que dice la codificación. Las premoniciones y lo del futuro te constituyen un brujo, un hechicero, y es lo que el espiritismo no tiene derecho a que se le siga tildando. Y todos los que han venido aquí, que han dicho que quieren ser mis amigos y que vienen con esas pamplinas de estar diciendo a los demás lo que le va a pasar y que yo tengo la mediunidad, que yo tengo una forma de ver lo que a ti te va a pasar y que tú no tienes esa facilidad. Eso no los quiero en mi grupo, los saco para afuera. No, aquí no queremos adivinadores. Aquí eso de adivinación y violar la regla que tenemos no se puede, bajo ninguna circunstancia. Entonces, hola. Fran, buenas tardes, Fran. Sí, te voy a pedir un favor, no te me vayas para terminar mi tema, ¿está bien? Dame un segundo. Ok, no hay problema, no se preocupe. No te desconectes porque después va más difícil. Entonces, los pactos no son parte del espiritismo, ni nosotros los espiritistas tenemos la necesidad de estar diciéndole a nadie lo que le va a pasar. Y todos los que han venido a mi grupo, que ya no son mis amigos porque de una manera o se salieron o yo los saqué, son aquellos mismos que tienen que aprender a leer los libros. Entonces, si los espíritus están diciendo que los pactos solamente son con espíritus impuros, se trata de un pacto tácito entre ellos y él que lo conduce a la perdición, aunque siempre les resulta fácil de romper con la asistencia de buenos espíritus si tiene la firme voluntad de hacerlo. De manera que el pacto, en el sentido vulgar que se atribuye a esta palabra, constituye una alegoría que describe a una naturaleza maligna que simpatiza con espíritus malos. Ahora,
Vamos a ver cuál es el pacto áureo de eso, y aquí tenemos a Vaquerizo, Jaime, que fue el que me despertó la preocupación sobre esto, y él puede aportar también. Vamos a leer qué es el pacto áureo. Vamos a ver qué es lo que dice, está publicado en las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que dice. Después vamos a aceptar el comentario de mi amigo Jaime. Mira lo que dice. Un momento que se me pasa la pantalla. Dice: una vez más nos encontramos, ese es mi comentario, con una actuación inapropiada de la Federación Espírita de Brasil, en esta ocasión haciendo pactos para ocultar sus malas acciones en el espiritismo. Este pacto áureo no representa a los espiritistas verdaderos, que sabemos que el espiritismo no reconoce los pactos, y eso está en el ítem 549 y 550 que acabo de leer. Pero vamos a ver, pacto áureo, ¿qué es eso en el espiritismo? Ok, es así llamado pacto áureo. Fue un acuerdo entre la Federación Espírita Brasileña, la FEB, y representantes de varias federaciones y sindicatos de todo el estado, incluyendo la Confederación Espírita Panamericana, o sea, la CEPA, mejor conocida como la CEPA, con el propósito de unificar el movimiento espiritista a nivel nacional. Fue firmado en la sede de la Federación Espírita de Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, el 5 de octubre de 1949. Término que se atribuye a Arthur Lin de Vasconcelos López, uno de los firmantes en el momento. Como un resultado, dice el escrito, el 1 de enero del año siguiente, 1950, que se creó hasta el Consejo Federal Nacional de la FEB, con su sigla CFN, con la inauguración de sus 11 miembros por el presidente de la Federación Espírita de Brasil. Entonces, el 8 de marzo de ese año, la CFMN lanzó la proclama al espiritista. Desde entonces, la CFN ejerce la función de resolver dudas, guiar el movimiento espiritista y recomendar normas y directrices para los centros espiritistas. La firma del Pacto de Oro fue la base para un entendimiento entre las instituciones espiritistas en el país, lo que permite una nueva fase de la difusión de la doctrina, lo que permite la coexistencia entre ellos sin perjuicio de la libertad de pensamiento y la acción individual. Por el contrario, sus críticos en el momento cuestionaron la forma en que fue presentada y aprobada en una reunión de directores ad referendum de las entidades federativas, sin haber sido aún más la discusión y adopción por parte de las bases de los miembros de cada organización. En el momento, una importante conferencia reunió a los líderes del movimiento espiritista en la capital federal, y los críticos consideran que el Pacto de Oro se aparta de la doctrina original y propuso y posteriormente creó una disidencia. Sobre el tema, el periodista Jorge Rizzini escribió un documento, un texto titulado El Pacto de Oro en el Interior, que se ocupa de algunas controversias y dificultades de origen y la propuesta del Pacto de Oro de 1949. Ok, ese es el Pacto de Oro o el Pacto Áureo que tenemos de Brasil, que hoy yo estoy estableciendo, definiendo, y de que no es parte de lo que el espiritismo enseña. Mi amigo Jaime, Eric Vaquerizo, ¿tú me puedes dar tu comentario sobre esta situación? Porque tú eres la primera persona que pone la llaga en el dedo sobre este tema, porque yo recuerdo que un tiempo atrás yo subí algo sobre el Pacto Áureo, y unos espíritas de Colombia que llegan por acá al país siempre me contestaron que no tocara ese tema y que lo dejara, que lo dejara en paz, porque no estaba apto para poder hablar sobre ese tan amañado pacto. Y es un pacto que va en contra de los principios del espiritismo, ¿cierto? Claro, aquí hay algo pero muy importante que se tiene que uno darse cuenta, que este pacto fue una táctica y una parodia histórica para que a través de un libro, ¿verdad?, que se llama Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio,
que, que en una de las agendas de 18 ítems que se dictaron en ese pacto, el primer punto fue que cabe a los espiritistas del Brasil que pongan o coloquen en práctica la exposición contenida en el libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio. Ahora, ¿por qué yo estoy citando esto? Porque yo, cuando estaba verificando el libro de Sergio Alexio, El oprimado de Kardec, en capítulo 13 del libro de Sergio Alexio, dice el ronsteinismo en las obras de Chico Javier, y él indica algo muy específico, que indica lo siguiente: el ronsteinismo es la desnaturalización peligrosa, porque se esparce de una manera sigilosa, no en sus obras principales, sino mediante los libros psicografiados por Chico Javier, conforme establece el así ya llamado Pacto Áureo, del 5 de octubre de 1949, que corresponde a los espiritistas de Brasil poner en práctica las exposiciones contenidas en el libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, para que de esta manera acelerar la marcha evolutiva del espiritismo. ¿Por qué razón utilizaron este libro? Porque en este libro, ¿verdad?, metieron a Bronstein. Entonces, a través de este pacto áureo y utilizando este libro, podían utilizar las enseñanzas de Bronstein para así poder manejar, ¿verdad?, el espiritismo, pero ya con enseñanzas de este señor que fue un enemigo del espiritismo. Y para que nadie le dijera que no lo podían hacer. Exactamente, Frank. Hay que acotar algo muy importante. Yo no lo digo. Yo leí un tema o un artículo de Jorge Jensen donde dice que Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, fue manipulado por la fe, y que el original de ese libro, ¿verdad?, fue quemado. Y que los que salieron de ahí en adelante fueron libros ya totalmente adulterados, en el cual el verdadero libro Patria del Evangelio, Corazón del Mundo, no constaba Bronstein, según estudios de Jorge Henry. Eso es para que tú veas como las cosas pican y se extienden. En el capítulo primero del libro de Génesis, en el artículo número 23, me parece, nos habla de que estamos aquí discutiendo la situación del Pacto Áureo con Eric Vaquerizo. Hay problemas con la comunicación, pero nada, yo voy aquí a buscar lo que es la patria del espíritu. Hola, ¿me escuchas? A ver, Fran, sí, claro, te escucho. Bueno, continuando con lo que estaba comentando acerca del Pacto Áureo, ¿verdad? Dicen los organizadores de ese tal Pacto Áureo que temían que la cepa suprimiera a Cristo de sus relaciones ideológicas. Hay los que dicen también que la adopción del libro Corazón del Mundo, Patria del Evangelio puede tener dos pretextos. El primero es que un grupo de los que discutían las cuestiones querían adoptar los tan problemáticos 4 evangelios de Bronstein. O segundo, era porque los partidarios de la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, no aceptaba ni acepta el evangelio según el espiritismo. En ese caso, por lo tanto, el libro de Humberto Docampo estaría en la línea del equilibrio, ¿verdad?, que colocaba a Brasil en una posición central de la expansión del evangelio. ¿Esto te quiere indicar, Frank? Que todo esto fue un daño, fue un pacto simplemente para meter a Bronstein, ¿verdad?, porque no sabían cómo meterlo dentro de la Federación Espírita del Brasil, y este amañado famoso Pacto Áureo lo cogieron y
así pudieron ingresar a su ídolo. Bueno, ya tenemos esa aclaración de parte de mi amigo, es muy correcta, muy apropiada, pero yo puedo decir en este día, en octubre 2 del 2016, que la Confederación Espírita de Brasil no tiene ningún aval espiritual, no tiene ningún derecho a rechazar nuestro libro, el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, porque ellos cambiaron todos los conceptos por sus cartas de posicionamientos. Ellos por completo se excluyen de hacer cualquier comentario de lo que es o no es en el espiritismo. Entonces, con relación a lo que dice del espiritismo de la patria de, ¿cómo se llama el título? El espiritismo. El Evangelio, el título es Corazón del Mundo, Patria del Evangelio. Ok. Porque aquí hay algo muy importante que tocar en este libro, porque indican, según los estudios que se han hecho, que en el verdadero libro del Evangelio, en Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, en el verdadero libro no constaba Ronstein, porque en ese libro se nombraba a los que habían creado el espiritismo, que era Allan Kardec, en este caso, ¿verdad? Sí, y eso viene como injerencia del espíritu, el espíritu de Ismael, que fue creado por la Federación Espírita de Brasil en 1888, que apareció diciendo de las manifestaciones espontáneas eran correctas, Kardec decía que no, y que ellos llevaban el espiritismo de otra manera. Pero eso tiene una lógica muy coherente de lo que pasó en 1949 con este pacto áureo. Ahora, los amigos que me están viendo a través de este video de orientación, y usted es un espiritista verdadero y un espiritista basado en los libros codificados, yo quiero que usted sepa que usted no tiene que creer en estos pactos. Cuando Vaquerizo me puede dar fe de esto, de que cuando él le dijo a un alto funcionario de la Federación Espírita, Confederación Espírita de la Cepa, sobre algo del espiritismo, la respuesta que tuve es no nos metamos en eso porque tenemos un pacto, ¿cierto? Básicamente eso fue lo que yo no me entender, que yo no me meto en eso porque no sabía de eso y que no podía tocar esos temas más que nada, ¿verdad? Y que no tenían la capacidad de hacerlo, ni tenías el derecho o no tenías el respaldo. Exactamente, básicamente para callarme en nada, porque si saben que si uno comienza a investigar este tan amañado pacto áureo, se va a descubrir que esto simplemente fue un amarre entre varios centros espíritas del Brasil, ¿verdad? En el cual simplemente todo lo hicieron para consecuencias personales, nada más. Y para venta de libros y venta de conceptos. Exactamente. Es más, incluso quiero indicarle algo en el cual Sergio Alexios dice algo. No obstante en esto, en el capítulo 22, el confuso Ronstein surge del Estatuto de la Fe para ser equiparado a nivel de León Denis y al de Gabriel de Ley, figurando por delante de estos la condición de cooperador de Kardec para el trabajo de la fe. ¿Esto qué quiere indicar? Esto es lo que yo le decía, que en ese libro lo nombran a León Denis, a Gabriel Ley como cooperadores o trabajadores de Kardec, también lo meten ahí a Ronstein, cuando no constaba. Wow. Se sigue moviendo el yagrumo y salen las hojas secas. Para que vea, por eso es que muchas personas no les conviene que se toque este tan amañado pacto áureo, porque tiene muchas contradicciones. Sí, pero nosotros lo vamos a tocar, lo vamos a seguir diciendo, y los nuevos adeptos no tienen que inmiscuirse con esto de federaciones de Brasil ni de ninguna manera. Yo quiero concluir el tema con lo que dice el libro de esto se llama el libro de Génesis. No, el libro de Génesis, en el artículo 23 dice: vuestra verdadera patria no es en este mundo, está en el reino celeste. Allí los humildes de corazón serán elevados y los orgullosos serán rebajados.
Eso quiere decir que no hay patria del evangelio y no hay patria de los espíritus tienen su patria en el mundo espiritual. Gracias, Eric, por esta participación. No te me vayas, no te me vayas, no te me vayas porque voy a cerrar el video para que me dé la información por la cual te pedí que me llamara. Dame una oportunidad. Bueno, amigos, damos un resumen sobre esto. Los pactos no son parte del espiritismo. En ninguna de las organizaciones, en lo que el espiritismo presenta como sus enseñanzas, no hay pactos. Cuando ustedes le presenten que el señor Joaquín Trincado hizo un pacto con los niños allá, usted dice, eso no es parte del espiritismo. Una razón más para decir que los trincadistas no tienen que ver nada con el espiritismo. Cuando a ustedes le dicen que hay un pacto áureo en Brasil para que no se tiren ninguna de las federaciones, usted dice, eso no vale. Los pactos no se hacen, porque los únicos que hacen pactos son los espíritus inferiores. Cuando a ustedes se le presenta esa situación en la casa espírita, usted diga, los espiritistas verdaderos no hacemos pactos. No necesitamos pactos porque nuestro comportamiento debe ser conforme a las enseñanzas del espiritismo. ¿Y cuáles son las enseñanzas del espiritismo? ¿Cuáles son las enseñanzas básicas que en cierta manera aglomera todo el pensamiento espiritista? Solo se reconoce por adeptos suyos en el espiritismo a los que practican sus enseñanzas, es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos, más afables, más humildes, pacientes, benévolos, caritativos para con el prójimo y moderados en todas las cosas, pues este es el signo característico del espiritista verdadero. Entonces, los nuevos que vienen al espiritismo, tenemos esta educación para ayudarles a ustedes a que no se nos pierdan y no permitan bajo ninguna circunstancia que nadie les cambie el caminar que tienen. Si los invitan los amigos suyos a lugares donde se hace adivinación, como me pasó en Colombia en estos días, una familia completa que está trabajando con nosotros y de momento un familiar o un amigo muy cercano se convirtió de momento a esa religión o a ese grupo y lo está invitando vehementemente que vayan allá, él sabe que no es lo correcto, me pregunta y yo no te tengo que dar a ti una contestación sobre eso, porque el espiritismo está bien claro en lo que enseña, sus enseñanzas y la adivinación, y hablar de que un espíritu le va a decir lo que usted tiene que hacer y ese tipo de cosas no es parte de lo que el espiritismo enseña. Entonces, ¿cómo nos evitamos caer en esos hoyos? Sencillamente, amigos, cuando leemos los libros codificados. Todos los libros, los 5 libros, incluyendo el libro del Evangelio, son el espiritismo. Ya sabemos que la cepa se cualifica para hacer cualquier comentario, porque no son espiritistas. Entonces, en eso es lo que queremos definir. El pacto áureo no es parte del espiritismo, no tenemos que suscribirnos al pacto áureo, no nos interesa tener parte en eso, y eso es parte completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. No somos adivinadores, ni hacemos pactos con el diablo, ni con Satán, ni hacemos pactos con nadie. No se necesita. Ok, con esto termino este video. Gracias.